Muy bien, estamos 11 de mayo, ¿sí? Este es el quinto shiur de Pirkei Avot, que estamos avanzando pasito a pasito en el primer capítulo recién, si bien venimos estudiando en los Shabbatot, ahora intermedios entre Pesaj y Shavuot, ya estamos avanzados en los capítulos. Nosotros vamos viendo partecita por partecita, sacándole todo el jugo posible. Esta grabación, estamos al mismo tiempo también transmitiendo por Facebook, así que cualquiera se puede conectar de cualquier manera o verlo más adelante grabado, subido en la página de Facebook de Lilmod Ulelamed. Para hoy tenemos una continuación histórica, no temática, de lo que vimos la vez anterior. Y para eso vamos a recordar un poquito, la vez pasada, en lo que estuvimos trabajando, tenía que ver con los dos Yossi. Yossi, ¿sí? Ben Yohanan y Yossi Ben Yoeser, ¿sí? La primera de las parejas que relata, ¿sí? El Pirkei Avot. ¿Por qué parejas? Porque estamos hablando de una estructura que se va a repetir durante algunas generaciones hasta llegar a Hillel y Shammai, que van a ser la última de las parejas, donde uno de los dos ocupaba el puesto de Ab Beit Din, ¿sí? De líder del tribunal, y el otro como el Rosh Sanedrin, ¿sí? Es el líder de la academia, podría decir. Digamos que uno ocupaba un puesto más del poder judicial y el otro más del poder legislativo, ¿sí? Aunque claramente, si estamos hablando de que es una pareja, significa que se complementan, que no podemos pensar uno sin el otro. ¿Está bien? Y bueno, vamos a empezar entonces. Les voy a compartir la pantalla. Muy bien. Ahí está. Bueno, como decía entonces, seguimos en la época de las parejas, de las Sugot, ¿sí? Para ubicar temporalmente, por si alguno está sumándose recién ahora, eh, en este caso en particular, estamos ya en el segundo siglo antes de la era común, ¿sí? Y un poco más cerca también. Esto que estoy diciendo es importante porque lo que vamos a ver dentro de un ratito parece medio contradictorio con lo que estoy diciendo, pero tiene que ver con una construcción, entendemos, posterior, ¿sí? Para unificar dos relatos distintos. No se entiende ahora lo que estoy hablando, pero confíen en mí, ahora vamos a aclararlo. Primero, ¿sí? La primera pareja, la primera de las Zugot, fue la de Yosef Ben Yoeser y la de Yosef Ben Yohanan, ¿sí? Estos dos que hablaban sobre, bueno, distintas cosas, pero la temática, digamos que tiene una conexión con lo que venía de antes. ¿Se acuerdan que las Mishnayot están comenzando con los nombres de las dos partes de la pareja y que dice Kiblu Mehem, ¿sí? O sea que recibieron de ellos? Como que viene una conexión temática desde antes. Y siempre, creo que en las Mishnayot, estas primeras Mishnayot de Pirkei Avot van a estar referidas más que nada a la transmisión. Entonces, lo que veíamos la vez pasada es el tema de poder abrir la casa, los sabios, el estudio, ¿sí? Considerar a todas las personas para poder estudiar. Bueno, y veíamos el caso particular de la mujer, que, dicho sea de paso, en un ratito vamos a trabajar con una fuente que sin quererlo, porque en realidad la busqué para el shiur de hoy, sin quererlo apoya algo que había intuido yo la semana pasada, ¿sí? En un ratito lo vamos a ver y me van a decir qué les parece. La segunda de las parejas es la de Yoshua Ben Perajía y Nitai Arbeli, ¿sí? Ahora vamos a trabajar sobre ellos dos. Eh, Yoshua Ben Perajía, digo, Perajía es el nombre del padre de Yoshua, y seguramente habrá nacido en primavera, Perajía, habrá nacido cerca de Pesaj. Y Nitai Arbeli, ¿sí? Arbel es un lugar, en este caso es Nitai de Arbel, ¿sí? Si bien ahora vamos a ver una fuente que dice algo distinto. Eh, digamos, dos palabritas sobre estos dos. ¿Sí? Voy a dejar de compartir un cachito de la pantalla porque quiero que charlemos esto entre todos. Sobre Nitai Arbeli casi no hay otras fuentes, ¿sí? Prácticamente lo que vamos a trabajar ahora es lo único que se registra que dijo.
y de hecho, en las fuentes no aparece, ¿sí?, con este nombre, sino que lo encontramos incluso con otro. Les voy a compartir lo siguiente, ¿sí? Esta fuente que les decía recién, vamos a verla ahora. ¿Todos ven bien la pantalla? ¿Sí? Muy bien. Bueno, esto es lo que se llama, este es el texto Kaufman, se lo conoce mucho, ¿sí? Que es un archivo que justamente fue encontrado por Kaufman en el siglo XIX, donde dentro de las muchas partes que tiene, una parte tiene que ver con el Pirkei Avot, ¿sí? Es una fuente primaria de ya hace cientos de años, pero ¿por qué se las traje? Digo, acá tenemos, ¿sí? Voy a ir marcando para que se entienda bien. Esto que tenemos acá es, lo voy a dividir, Avot, ¿sí? La Masejet que estamos estudiando, el tratado que estamos estudiando, Fei o Pei Reish, ¿sí?, que es Perek, y la Aleph, que es el 1. ¿Sí? Avot, Perek, Aleph. ¿Sí? Tratado de Avot, primer capítulo. ¿Está bien? Entonces, fíjense que acá aparecen las divisiones, ¿sí?, de las distintas Mishnayot que va trabajando esto. Y bueno, acá lo pueden ver, ¿está bien? Moshe Kibel Torah Misinai, ¿sí? Umasra Le Yoshua, Yoshua Lizkeinim. Es una fuente bien primaria. No es una, perdón, a ver, no es una fuente históricamente primaria. Para que sea primaria debería tener 1800 años. Es una fuente secundaria, digamos, de primer orden. Hablando historiográficamente hablando, es una fuente que repite a la fuente primaria, pero es bastante antigua, lo cual nos deja ver una correspondencia muy cercana al texto original. ¿Se entiende? En el siglo XIX, esto lo estudié hace unos años en la facultad, el positivismo histórico perseguía las fuentes, ¿sí? Básicamente, cualquier cosa de lo que haya una fuente era algo verdadero. Y en este caso, conseguir una fuente de esta, decía que, bueno, esta era la verdad, ¿sí? Y acá tenemos, por ejemplo, Shimon HaTzadik, que es la segunda, ¿sí? Acá tenemos una letra Bet de la época, una letra Gimel, pero lo que les quiero mostrar, esta es la otra columna, ¿sí? Donde seguimos, por ejemplo, aquí, Yosef ben Yoeser, ¿sí?, es la Mishnah Dalet, ¿sí?, que si se fijan, no es la misma numeración, perdón, hasta acá sí tenemos la misma numeración, la que tenemos, por ejemplo, en el Sidur Azul, en los textos, en las compilaciones clásicas, pero fíjense, voy a marcar acá, ¿dónde empieza la Mishnah número 5? Beishto Amru. Calva Homer, Be'eshet Javeró. ¿Por qué digo esto? Porque la otra vez yo había planteado, a partir de mi entendimiento, que la Mishnah que habíamos estudiado, la número 5 de la vez pasada, perdón, la número 5 de la vez pasada, voy revisando, para mí no correspondía las dos cosas a un mismo autor, ¿sí?, que era la opinión de Yosef ben Yohanan, que tenía que ver con la segunda parte de la explicación de la no charla con la mujer. Y en este caso, digo que esté separado en dos, o sea que hasta el final de lo que dice Yosef ben Yohanan corresponda a la Mishnah número 4 y la Mishnah número 5 recién comience con la explicación de Calva Homer, que es lo que trabajamos en el shiur pasado, nos da quizás una prueba un poquito más, ¿sí? O sea, no termina de probar nada, ¿sí?, pero nos da como un indicio más de que realmente estamos hablando de dos fuentes distintas, o por lo menos de dos personas distintas hablando, ¿sí?, queriendo decir que Yossi ben Yohanan no se refería a ese Calva Homer que nosotros heredamos como un texto uniforme. ¿Está bien? Bueno, ¿y por qué les mostraba? Miren cómo estoy olvidadizo, ¿sí? ¿Por qué les mostraba? Porque si nos vamos un poquito más abajo, ¿sí?, encontramos a Yoshua ben Peragia acá, y encontramos a Matai Arbeli, no Nitai, ¿sí?, Matai Arbeli.
O sea que el nombre del segundo Jajam que aparece en esta Mishnah, que vamos a ver ahora, no siempre se mantuvo así. Bueno, con los años fue cambiando, nunca vamos a ver realmente cuál es el original, pero depende de qué fuente veamos, vamos a encontrar un nombre u otro. Entonces, sobre este Nitai o Matai Arbeli, la verdad que no encontramos mucho, no tenemos otras menciones. Pero sobre Yoshua ben Perajía, la verdad es que sí. Y lo tenemos que ubicar temporalmente en un momento muy complejo de la historia. Eh, Imagínense unas 2 generaciones después de la revuelta de los Maccabim, ¿sí? Estamos con la dinastía Hashmonaí, la dinastía Hasmonea, o Asmonea, perdón, gobernando en el territorio de Eretz Israel, y tenemos a quien se llama Yohanan Hyrcanus, ¿sí? Nieto de Shimón Amacabí. Quien haya leído Mis gloriosos hermanos, sabe que empieza con Shimón Amacabí, el último de mis gloriosos hermanos, esperando ahí tomando mate mientras llega el soldado romano al cual le va a contar toda su historia. Bueno, Shimón tuvo descendencia y uno de sus nietos fue Yohanan Hyrcanus. Lejos de ser una buena noticia todo esto, Yohanan Hyrcanus persiguió en una parte de su reinado a los Prushim, ¿sí? A los fariseos, de los cuales todos los sabios que estamos analizando forman parte. ¿Sí? Dentro de las distintas sectas que tenemos, los Prushim, ¿sí? Son los que después van a heredar o van a transformarse en las casas rabínicas. ¿Está bien? Entonces, Yoshua ben Perajía, que era quien lideraba los espacios de estudio en este momento, junto con Itai Arbeli, sufrió estas persecuciones porque Yohanan Hyrcanus prefería a los tzdukim, ¿sí? A los saduceos, por sobre los fariseos. La vez pasada habíamos trabajado que Yosef ben Yoeser, ¿sí? Que algunos de los sabios que aparecían antes habían sido los primeros donde todo esto se separó en sectas. Acá ya las tenemos bien divididas y tenemos un gobierno que prefiere a uno sobre otro. Entonces, en este momento, Yoshua ben Perajía debe exiliarse y se va a la ciudad de Alejandría. ¿Sí? ¿Qué es lo más fantástico de todo esto? Que, de vuelta, es lo que decía al principio, temporalmente la cuenta no nos da, pero en el Talmud hay relatados algunas, eh, algunos momentos en los cuales dicen que Yoshua ben Perajía fue a Alejandría con uno de sus más grandes alumnos. ¿Quién era? Yeshu de Nazaret, ¿sí? Jesús de Nazaret. ¿Sí? Esto está en el Tratado de Sotá, en la hoja 47, en el Tratado de Sanedrín, ¿sí? En la hoja 107, si no me equivoco, justo con Benja estamos teniendo ahora una materia de pensamiento judío con el profesor Baruch Seidenknop, que se llama Smoldoha Benjamin Mekarevet, que es una frase utilizada en esa hoja de Sanedrín, y justamente es usada para mostrar todo lo contrario a lo que hizo Yoshua ben Perajía con Yeshu, ¿sí? Porque, bueno, hay un par de relatos que hablan sobre estos dos, y dicen que, uno de ellos dice que Yoshua ben Perajía estaba rezando el Shema Israel, se acerca a Jesús, ¿sí? Yeshu, y dice que Yoshua ben Perajía como que le hizo una seña con la mano, como que espere, ¿sí? Pero que lo quería recibir, y Yeshu entendió que estaba echándolo, entonces dice que Yeshu, perdón, me río un poquito, pero es muy interesante cómo lo relata, dice que Yeshu agarró un ladrillo y se puso a adorarlo, como si fuese un ídolo, ¿sí? Sabiendo que esto iba a molestar a su maestro. Entonces Yoshua ben Perajía se enoja, claramente arranca una discusión ahí, en la cual Yeshu termina alejándose. Esto es utilizado como un ejemplo de un maestro que no trae de vuelta a su alumno, sino que directamente lo termina de alejar. La posta, si podríamos decir, es que Yoshua ben Perajía vivió más o menos unos 100, 150 años que Jesús, o al menos de lo que nosotros sabemos de Jesús, ¿sí? O sea, tal como podría ser errónea la fuente del Talmud, de la misma manera
podría ser errónea las fuentes de los evangelios, ¿sí? Porque la verdad es que tampoco son una fuente primaria histórica. Y tampoco sabemos, acá voy a inventar, ¿sí? Abro un paréntesis ficcional. Tampoco sabemos si el verdadero Yeshu de Nazaret fue el alumno de Yoshua ben Perajía y después otro, una generación después, se puso el mismo nombre para enseñar cosas aledañas. Lo cierto es que en el Talmud este relato está y ocupa un lugar. Y que aparezca el nombre de Jesús en el Talmud, bueno, no es un nombre más. Está claro que lo conocen bien los sabios del Talmud, ya lo sufrieron un poco los del Talmud, los de la Gemara, no los de la Mishnah, ya sufrieron algunas persecuciones, ¿sí? Y están en un momento muy caldeado de la historia. Digo, como nota de color. Yoshua ben Perajía, digo, es muy interesante, después de su exilio en Alejandría vuelve a Eretz Israel, y va a poder seguir su trabajo con Nitai Arbeli como líderes de todo este espacio. ¿Sí? Vamos a trabajar entonces primero con la primera Mishnah, ¿sí? Como venimos haciendo, son dos, una donde presentan a la pareja y explican la primera opinión, y la segunda donde aparece al segundo rabino o sabio, sigue hablando. Recuerden que no tienen título de rabino, al menos todavía en esta época. ¿Sí? Ahí veo que tenemos una pregunta mientras comparto pantalla. Texto que, Felisa, si querés, desmuteate, ¿sí? Preguntá tranquila, no sé a qué texto te referías de todo lo que estaba mencionando. ¿Sí? Desmutense con total libertad. Ahora voy a revisar que no haya programado. Sí, todos pueden desmutearse solos. Muy bien. Ok. Aquí tenemos entonces Avot 1.6, como siempre digo, Avot es el nombre del tratado, 1 el capítulo, los dos puntos separan el capítulo de la Mishnah, ¿sí? El capítulo de la cláusula que estamos estudiando, en este caso la cláusula número 6. Voy a leer en híbrido, alguno después puede hacerlo en castellano. Muy linda, ¿sí? Esta Es Mishnah, reconocida esta. ya veo algunos poniendo caras. Hacele Jarrab. No es la única vez que aparece, lo vamos a encontrar más Ah, adelante en Pirkei Avot. Esta es la primera vez. Dice, Yoshua ben Perajía, ben Itai Arbeli, Kiblu mehem, ¿sí? Recibieron de los anteriores, de ellos, en este caso a Yosef ben Yoeser y Yosef ben Yohanan. Yoshua ben Perajía Omer. Yoshua ben Perajía, bueno, ya la estoy traduciendo yo, perdón. Yoshua ben Perajía solía decir, dice, Hacele Jarrab, Uknele Jajaber, Be'evidan et kol adam lejaf zhut. Hazte de un maestro, adquiérete un amigo y juzga a tu semejante generosamente. Vamos a analizar un poquito primero las cuestiones más lingüísticas por ahí y después nos vamos a introducir directamente en las reflexiones que podemos hacer sobre esta primera Mishnah. Hacele jarrab. Hacele ja, esto plantea un primer debate, ¿sí? Que ahora lo podemos charlar un poquito. ¿Por qué? Porque podríamos entender dos cosas de esta frase. Por un lado, podríamos entender que hazte a vos mismo un maestro, ¿sí? Conviértete en maestro de otros. O sea, estudia lo suficiente para tener ese nivel y poder enseñar a otros así como alguien te enseñó a vos. La otra interpretación, un poco más difundida y creo que un poco más correcta, es hacete para vos un rab, hacete para vos un maestro. ¿Sí? Dicho sea de paso, es la primera vez que encontramos la palabra rab aquí, en las fuentes de Pirkei Avot. ¿Está bien? Y también pensando esto de lejá, una fuente que podemos usar para hacer lo que se llama una Gzerá Shavá, ¿sí? Que es la segunda norma o regla de hermenéutica, así como la otra vez vimos Calva Homer, la segunda es una Gzerá Shavá, que es una inferencia lógica. La palabra lejá también la encontramos en lej lejá, ¿sí? No significa que tengo que ir a donde estoy yo, ¿sí? Significa, bueno, digo, hay algunos comentarios rabínicos que lo entienden así, pero lo que dice es vete tú, está bien, vos andate. Acá lo que también significaría es hacete para vos un maestro, ¿sí? Así que bueno, tenemos esas dos acepciones. Y lo segundo
la segunda parte que dice Uknele Jajaber, Liknot en el librit cotidiano hoy en día es comprar, pero sabemos a partir de distintas fuentes clásicas que en la antigüedad este verbo no necesariamente tenía que ver con una compra, sino que tenía que ver con una adquisición. ¿Sí? Adquisición que podía ser monetaria, pero no necesariamente. ¿Dónde podemos ver esto? Por ejemplo, si alguno tiene algún Sidur a mano, ¿sí? Página 135, estoy buscando aquí en mi Sidur. Esto es lo bueno de mi Sidur de La Plata, lo puedo dividir Es en Vallejulo, subpartes. ¿no? En Vallejulo, no solo en Vallejulo, ¿sí? Después, ¿sí? Tenemos la braja ¿sí? La braja posterior, que dice, en la braja intermedia, que dice, Ail Agadol, ¿sí? Agibor, Beanorá, relatando, caracterizando a Dios, que dice, El Elión con ella Main Baaretz, ¿sí? Es el creador del cielo y de la tierra, no es el comprador. Si no, tenemos que empezar a buscar quién se lo vendió a Dios, el cielo y Mirá, la tierra. ¿Sí? Digo, el Lignot no necesariamente en las fuentes clásicas tiene que ver con una compra. ¿Está bien? Puede tener que ver con una adquisición, puede tener que ver con una creación. Entonces las traducciones de esto pueden cambiar. ¿Sí? Sobre Y la eso, palabra... Sí, no, esto también se ve, no sé si lo ibas a traer en el inicio de Masejet Kiddushin. Kedushin, claro. Y es el ejemplo, por lo general, más malentendido de todos. ¿Sí? Contalo, Benjale. Masejet Kiddushin comienza. ay, no se oye. Benja, se cortó justo cuando ibas a decir lo más interesante. A ver si lo podemos recuperar. ¿Se Bueno, fue? ahora lo vamos a recuperar. Benja siempre vuelve, es como... ¿Puedo hacerte una consulta? Sí, dale. En el Pirkei Avot que yo estoy leyendo, dice que, según lo que dice acá, que te tenías que buscar un maestro y hacerte amigo y todo esto. Dicen de que David se buscó un maestro más joven que él. Bueno, digo, Y discutía con él. bueno, ahora vamos a hablar un poquito sobre esto cuando... Ahí está Benja. Ahora cuando veamos el tema del Haber, vamos a ver que no necesariamente estamos hablando de una diferencia lógica con el otro, sino que tiene que ver con diferencias a partir de conocimientos, pero que no necesita ser alguien desigual con uno, ¿sí? Tiene que ser alguien distinto, pero no necesariamente desigual. Ahora lo vamos a charlar. Benja, Asimétrico. sí, vamos a verlo cuando veamos bien en profundidad la segunda partecita, ¿sí? El tema de Javer, digo, Javer hoy es un amigo, pero lo vamos a ver también como un compañero, como una contraparte, ¿sí? En cuanto al estudio. Y la última partecita que decía, Bebi Dan et Koladom Lehavshut, ¿sí? Dice que nosotros tenemos que juzgar a todos con, ¿sí? Teniendo en cuenta todo el sur, ¿sí? O sea, teniendo en cuenta toda la realidad del otro. ¿Está bien? Y ahora lo vamos a charlar un poquito en profundidad. Vamos con la primera. En Avot de Rabbi Natán, ¿sí? Que es una fuente un poquito posterior a esto, ¿sí? Bastante contemporánea, pero que fue compilado más adelante, que está, como dice el título, en parte asociado y se le atribuye a Rabbi Natán, trae un pequeño mayal, ¿sí? Una pequeña alegoría para entender a qué se refiere la Mishnah de Yoshua Ben Perajia. Y dice que Rabbi Meir contó una vez que hacerle Harram no necesariamente tiene que ver con hacerte un solo maestro, ¿sí? Porque también podríamos entenderlo, si entendemos literalmente la fuente, que tenés que hacerte un solo maestro. Y Rabbi Meir decía que si vos te haces un maestro, es como tener un campo, y en ese campo dividirlo y plantar trigo, plantar cebada, plantar olivos y plantar robles, ¿sí? Y dice que si tenés muchos maestros, es como tener muchos campos, ¿sí? Y plantar en uno trigo, en otro cebada, en otro olivos y en otro robles. ¿De dónde está la diferencia? En que muchos maestros
van ampliando en conocimiento, ¿sí? De uno. Y nos dan como, nos dan como más porciones de tierra, ¿se entiende? Siguiendo el ejemplo. Nos expanden más todavía. Algo que un maestro solo podría hacer, ¿sí? Quizás un solo maestro nos puede dar esos conocimientos, ¿sí? Pero acá no está hablando solamente de qué vas a plantar, sino de a lo largo de cuánta tierra lo vas a hacer, ¿sí? De vuelta siguiendo el ejemplo de Rabbi Meir. Y pensando un poquito, ¿sí? Ahora quiero escuchar un poquito a ustedes, y a Benja, que va a terminar de contar lo que hace como 20 minutos quiere decir. Asele Harrab me parece que tiene una premisa, ¿sí? Para uno hacerse un maestro tiene que haber una premisa, que es, yo no sé todo, ¿está bien? Tiene que haber una premisa y hoy pensaba en esto, no de ignorancia, sino de desconocimiento. Me gusta separar el tema de la ignorancia y el desconocimiento. La ignorancia, por lo general, no solamente tiene que ver con no saber, sino que además como regocijarse un poquito de eso. Si uno se regodea de no saber y se queda tranquilo ahí, el desconocimiento plantea realmente una conciencia propia de que algo me está faltando, ¿sí? Y en este caso, Asele Harrab tiene que ver con esto, con salir a buscar a alguien que necesito para poder saber más, porque no puedo quedarme así. ¿Está bien? Abro un poquito el juego. Primero con Benja para que termine de comentar, y después a ustedes, para ver cómo entienden esto de Asele Harrab. Justo el momento que se da el internet, es genial. Bueno, la Mishnah en Kiddushin comienza diciendo Aisha niknet bishlosha drahim. La mujer es niknet mediante 3 caminos, 3 maneras que son kesef, shtar y diá. Ahora, este verbo, kesef es transacción monetaria, shtar es un contrato, diá es una relación marital. Pero el verbo niknet es el que entra en controversia porque leído con ojos de hoy podría ser la mujer es comprada por 3 métodos y en realidad la Torá, con lo que decía recién Eliezer de Konei Shamayim Baaretz, lo que hace es dar una nueva significación, o nos ayuda a nosotros a dar una significación donde liknot no solo es adquirir y comprar, sino que también es esa sociedad que hace el hombre con su prójimo. Por ejemplo, cuando Javá tiene a Caín, le pone Caín de ahí, Caniti, Ish y Meloim. Y no es que compré un hombre con Dios. Claro, lo creé, exactamente. Entonces, esta adquisición, por ejemplo, en Kiddushin, podría ser entendida como cómo se crea un socio, un compañero de vida, y similar tal vez en el Pirkei Avot, que no es que no comprás, sino que adquirís para vos a un talmid, en este caso, o un javer, un javer, ¿no? Javer. Asele Harrab. Ah, sí. Sí, bueno, abro entonces, a ver, sobre Asele Harrab. Digo, es importante que todos puedan tener un maestro, un guía, ¿sí? Un referente. Como decía recién, de Abod de Rabbi Natán, no hace falta que sea uno solo, ¿sí? Pero es importante en el pueblo de Israel, sí es importante estudiar Torah, de la misma forma es importante también tener quien te pueda enseñar. Hay algunas fuentes que nos dicen específicamente que algunos textos no podemos estudiarlos solos, por temor a que los conozcamos mal, pero a decir verdad, el total o una gran parte de las fuentes no podemos abordarlas sin un acompañamiento, ¿sí? Nos resultarían demasiado difíciles de entender. Imagínense cualquiera de ustedes, o nosotros, ¿sí? Estudiando hace años, meternos de lleno en una hoja de Talmud sin acompañamiento, sin ninguna guía, sonamos, ¿está bien? Y digo, cuando leemos el comentario de Rashi, también es un acompañamiento, ¿sí? Ninguno de nosotros puede sortear estas aguas solo. ¿Qué opinan? Vamos, quiero escuchar. Si quieren, ¿eh? Sí, pobre, vamos. Yo digo siempre que el intercambio es bueno, siempre. Recibir distintas opiniones enriquece.
revaloriza tu pensamiento y ayuda también a la comprensión, que eso es muy importante. Muy bien. Silvio. Sí, no, yo pensaba lo mismo. Yo decía, a ver, yo puedo ser un gran estudioso, pero siempre voy a necesitar que alguien me refleje o me transforme una frase diferente a lo que yo estoy pensando, por tiempo y momento. Okay. Porque si yo me pongo a pensar que un maestro que tenemos ahora, tenemos 4 maestros, nos dan una tarea, nosotros podemos decir, sí, nosotros opinamos esto, pero podemos refutar la idea de los maestros. Muy bien. Adri. Sí, mi opinión es muy parecida. Yo creo que es súper importante tener maestros en todos los maestros y maestras en todos los aspectos de la vida, siempre y cuando sean quienes te enseñen, te acompañen, te ayuden a pensar y no quienes te adoctrinen, porque si es el maestro en realidad es un adoctrinador, ya pierde toda la esencia de la enseñanza y pasa muchas veces. Muy bien. ¿Cita? Sí, yo me cuesta ver el judaísmo, la tradición judía, en soledad. Siempre tengo esa imagen, pero desde la infancia, de gente estudiando con otro, en un marco comunitario, en un shil de los viejos, cuando iba mi papá, y que se estudiaba en la mesa, y qué es lo que nos pasa a nosotros. Yo a veces trato de explicarle a mis amigas no judías qué hago, qué estás estudiando, y esta cosa es difícil de entender en otros ámbitos. Ese juego, que no pasa solamente por maestros, que yo elijo los mejores, obviamente, pero sino en todo esto que estamos, que aprendemos, que vamos aprendiendo juntos. Bueno, mira, creo que la recomendación, podríamos decir, de no vivir un judaísmo en soledad, es un hilo conductor de todo lo que venimos viendo en Pirkei Avot, ¿sí? Prácticamente todas las Mishnayot que trabajamos hasta ahora, ¿sí? Si lo revisamos, sí, puede ser en el trabajito cualquiera de ustedes. La primera habla de una transmisión, ¿sí?, vertical. La segunda nos habla de Minut Hasadim. O sea, abrir la casa a los sabios, al pobre, ahora tener un maestro y conseguir un amigo. Y dice, juzga a tu semejante generosamente. No podés cumplir esto si vivís solo. ¿Sí? Y ojo, a ver, ¿tenemos ejemplos en el judaísmo de ermitaños? Sí, los hay. ¿Sí? En un pueblo que ha vivido a lo largo de tantas generaciones sería tonto pensar que no va a haber ningún ermitaño, ¿sí?, judío. De hecho, si bien es por una causa mayor, tenemos, por ejemplo, el ejemplo de Rabbi Shimon Bar Yochai, que se oculta con su hijo durante años en una cueva, ¿sí? Pero ni siquiera él está solo. Con el ¿Sí? hijo, ¿no estaba? Por eso, incluso él está con el hijo. ¿Sí? Es una subida muy linda para trabajar. Mañana la hago a Homer, vamos a elaborar un poquito con eso. Y estaba pensando también el tema del nazir, ¿sí? El nazareo, ¿sí? Y no el nazareno, ¿sí?, que es este Yeshu que hablamos hace un ratito. Y no es la Gomer hoy. La Gomer empieza ahora en un ratito, ¿sí? Ahora, en realidad, ya empezó. Y mañana vamos a hacer algunos shiurim relativos a eso. Pero el nazir, que es la persona que se separa de la comunidad, que adopta para sí obligaciones especiales que no tenía por qué adquirirlas en primera mano, si bien está permitido y está reglamentado en la Torá y también en la Mishnah y en el Talmud, la verdad que no es un acto deseable por una persona. ¿Sí? No es que la Torá dice, bueno, el que es nazir porque es muy piadoso.
No, dice, ¿querés ser nacido? Bueno, cumplí con ABC, pero después lleva un corbán, ¿sí? De error, ¿sí? Mira, De error al Beit HaMikdash. ¿Está bien? O sea, sería difícil pensar que esto fuese algo deseable si este es el corbán que tienen que llevar. Podría haber llevado un corbán de paz o un corbán de agradecimiento, pero yo un corbán hatat, está bien, el Nasir. Entonces, también es una muestra de que no se vive en soledad. Otro ejemplo más, la persona con Zaharat, que leímos hace poquito en Tazria Metzorah, que tenía esta enfermedad en la piel, producto de, dicen los sabios, el Lashon Hara, el castigo era la soledad. El castigo es estar solo, ¿sí? No la norma. ¿Está bien? Bueno, no me acuerdo si es en esta para allá o la semana pasada, me parece que era para allá temor, ¿sí? A ver, estoy tratando de regar, leí comentario. Bueno, tenemos 2 minutitos. Creo que no vamos a llegar a ver la segunda Mishnah, pero no importa, este cuentito es lindo. Hay un comentario, este para allá que tiene que ver, para allá temor, de la semana pasada, que tiene que ver con el minyan, y que dice que un minyan lo conforman 10, no importa si saben mucho o poco, o sea, puede ser mejor el rabino estar solo y no tenés minyan, y puede haber 10 judíos conversos y forman parte de un minyan, ¿sí? Y hay un cuento muy lindo sobre esto, hay un rabino que le preguntan qué es más importante para él. Dice, si la integridad o la grandeza, ¿sí? Entonces él explica, dice, todos los viernes a la noche uno pone sobre la mesa 2 jalot. Y las 2 jalot tienen que estar enteras. No importa cuán grandes son las jalot, lo que importa es que estén enteras. La integridad es más importante que la grandeza, ¿sí? De la misma forma pasa en un minyan, ¿sí? Por más grande que seas vos, no vas a conformar nunca un minyan, ¿sí? Necesitas de esa integridad que la dan las 10 personas, por supuesto hombres o mujeres, ¿sí? Mayores de 12, 13 años, para que conformen ese quórum mínimo. ¿Está bien? Digo, es una buena enseñanza de por qué este Asele Harrab conectado con Knele Haber. ¿Está bien? Pasemos a esta segunda parte. Digo, la idea de Gebruta, del estudio en conjunto en la tradición judía, es fundamental. Fundamental. Recuerdo que cuando estudiaba Masejet Ta'anit, hay una subida, una porción que habla, dice que dos alumnos que estudian juntos, bueno, 2 judíos cualquiera, estudian juntos, son como 2 barras de Barcel, hierro. de hierro, ¿sí? Que se van limando, que por sí solas jamás van a poder conseguir el mayor de los filos, ese filo que les va a dar la fuerza necesaria para avanzar, que solamente entre los dos se van a ir sacando ese filo. Y a veces, digo, les podrá pasar, el Haber no solamente lo necesitas como un igual, y esto se conecta con lo que decía antes, sino que el Haber también se conecta con la idea de que escuchar algo distinto me provoca a mí algo distinto. Si siempre me escucho a mí mismo, nunca voy a sacar conclusiones distintas. Muy difícilmente, ¿sí? Digo, me puede pasar, pero quizás porque el entorno en el que estoy haya cambiado, mi situación. Pero si yo no cambio, si yo estoy solo y siempre soy el mismo, difícilmente mis pensamientos vayan cambiando, ¿sí? De manera opuesta, estudiando con alguien, me voy a dar cuenta que o opino igual que el otro, o opino todo lo contrario quizás, pero capaz no sabía lo que opinaba hasta que no escuché a él, ¿sí? Alguna vez mencioné la idea de Popper, ¿sí? Siglo XX, esto de la dificultad, ¿sí? Una idea que dice que es difícil poder enunciar qué sí son las cosas. Entonces él lo que habla es de la refutación, ¿sí? O sea, podemos acceder al conocimiento a partir de la refutación. ¿Qué significa esto? Yo no sé qué es esto, ¿sí? No sé qué es, pero sí sé qué no es. Entonces me voy acercando al conocimiento a partir de lo que voy negando, ¿sí? Algunos este pensamiento lo exageran, ¿está bien? Hasta puntos demasiado ridículos, pero cuando estudiamos con otra persona vamos reconociendo a veces
puntos en común, pero por lo general puntos de distancia. Y esos puntos de distancia nos hacen crecer. Último ejemplo, y los dejo que opinen también ustedes. Cuando estaba en Maccabi, ¿sí? Cuando trabajaba como Madrid, planificar solo era algo que hacía. Pero cuando planificaba con otros, se me ocurrían 30 veces más cosas. Y no porque se me ocurrieran las mismas cosas que el otro, sino que por ahí el otro decía una palabra, y a partir de esa palabra a mí se me ocurría otra cosa más. ¿Sí? Esa es la gebruta. Ese ánimo de entender que sin el otro no puedo avanzar, no puedo crecer. ¿Está bien? Bueno, ¿qué opinan? Vamos, abrimos el juego. Yo creo que siempre es así, porque yo puedo leer un texto, comprenderlo a mi sapienza, y el que está al lado, aunque sea mi alumno, lo puede enfocar desde otro lado. Y capaz vos te quedás con tu visión ad eternum, salvo que conozcas a tu compañero. ¿Sí? Esto es lo tremendo. ¿Qué más? Roberto, está muy callado. Para cualquier cosa que organices, hacerlo con otro cambia fundamentalmente, hasta una sorpresa de cumpleaños. Empezás a largarse una cosa el otro, y se te ocurre más. Y dices, ¿cómo se me ocurrió antes? Pero estando frente al otro aparecen. Es increíble. ¿Verdad? ¿Una tefila? ¿Sí? Sí. ¿Una tefila? Por algo, ahora te dejo Golde, por algo, para algunos elementos de la tefila necesitamos, ¿sí?, un minyan. Porque esa kedushá que necesitamos no la podemos emular solos. ¿Sí? En el pasuk de Yeshayahu, que aparece en la kedushá, no es un solo ángel el que la dice, es un grupo de ángeles. Calva Homer, si ellos no están solos, ¿por qué nosotros no vamos a estar solos? ¿Sí? Golde. Después me explicás eso de Yeshayahu, no sabía. Es lo que... la semana pasada cuando vimos lo de la Kedushá, que me lo mencioné apenitas, otro shiur lo vamos a explicar bien, el pasuk que dice Kadosh, 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 ¿sí? Es un pasuk de Yeshayahu, si no me equivoco, el capítulo número 6. No, yo lo tenía como ángeles, que no pueden apoyar los pies y todo eso. Claro, pero se toma como el coro celestial, ¿sí? ¿Por qué? Porque es el grupo, ¿sí?, de ángeles que lo hace. Golde, ahora sí. Sí, esto me está haciendo pensar que por eso los sabios hicieron que estudiaban de a dos todos. Todos Claro. los rabinos estudiaban siempre de a dos, porque es para la visión de uno y la visión del otro. Por eso las discusiones que había entre ellos dos. ¿Dónde? Esa forma de estudiar. Fíjate, Golde, que tenemos eso que estás diciendo, lo tenemos en su máxima expresión en dos cosas. Una es en lo que estamos estudiando ahora. Estamos estudiando sobre parejas. ¿Sí? Son parejas, no son uno. Y la segunda la tenemos exactamente ya. Estamos empezando el Agua Omer. Cuando se habla de los alumnos de Rabbi Akiva, se habla de 12.000 pares de alumnos. Al menos en una de las fuentes. Benjamín ya estuvo desarrollando el tema hace algunas semanas. Pero se habla de parejas, ¿está bien? Entonces, no se puede admitir en la tradición judía un estudio sin una compañía. Y fíjense, digamos que la primera parte habla de un estudio, una compañía asimétrica, ¿sí?, de alguien que está por encima en conocimiento. Puede, como decía Silvio, puede ser alguien de menor edad, pero alguien por encima. Y en la segunda parte de la Mishnah, cuando nos habla del Haber, quizás sea una relación simétrica. ¿Sí? Estamos como iguales. O sea que en algunos momentos tenemos que entender que con quien estudiamos podemos estar en una relación desigual, y está bien, no significa que sea algo injusto, ¿sí? Y en algunos momentos podemos pensar al otro como un igual, ¿sí? No igual en conocimientos, sino igual en posición, digamos. Digo, pues si yo quiero discutir con un rabino, saquemos de medio de casos particulares, ¿no? Estamos hablando de la institución rabínica, ¿sí?, per se. Si yo lo otro lo considero como un rabino, es porque considero que algunos conocimientos que tiene él
se rigen bajo una autoridad determinada. ¿Está bien? ¿Cómo se trasluce esto? En el Talmud, ¿sí? Cuando discuten algo, pero alguien cita algo que dijo un rabino anterior, de una generación anterior, por lo general de la Mishnah, esa enseñanza se toma como válida. ¿Está bien? Se puede discutir un poquito, pero claramente los rabinos de generaciones anteriores tienen una posición privilegiada sobre los que vienen después. ¿Sí? Esto como dato para agregar. Y tenemos una tercera parte. Como decía, no vamos a llegar a ver la segunda Mishnah de hoy, pero lo vamos a ver, si Dios quiere, la semana que viene. Esto de juzgar al otro, ¿sí? Dice, lekaf lehafzhut, ¿sí? Y es interesante porque lo que se refieren la mayoría de los comentaristas tiene que ver con cuando vemos al otro, por lo general lo que hacemos es hacer un reduccionismo. ¿De qué se trata ese reduccionismo? De tomar una cuestión del otro. ¿Sí? Veo a alguien caminando por la calle y solo me fijo cómo está vestido. No me fijo todo el resto de lo que le pasa. No me fijo quizás si en la cara tiene un rostro preocupado, si quizás, no sé, visualmente tampoco se pueden percibir muchos aspectos. Pero digo, me concentro solamente en pocas cosas. Y a partir de eso elaboro un juicio. Y ese juicio, la mayoría de las veces va a salir para atrás. Imperfecto. No va a representar lo que realmente está sucediendo. Entonces, lo que nos quiere decir Yoshua Ben Perajía es justamente que podamos, cuando la traducción dice generosamente, es que podamos tomar al otro en su concepción más amplia. ¿Sí? Que esto a veces tampoco es fácil. Les voy a poner un ejemplo totalmente contrario, que va a mostrar que no es tan sencillo, porque por ejemplo, tenemos a, no sé, voy a usar un ejemplo ficticio para no entrar en discusión. En Los Simpson hay un personaje que es Tony el Gordo, el jefe de la mafia. ¿Sí? Un tipo que mata gente, da soborno, tiene negocios ilegales, no importa con qué lo quieran comparar. ¿Sí? Pero es buen padre. ¿Está bien? Entonces, la otra cara de la moneda de lo que está diciendo es también complicado por este aspecto. Si tenemos que tomar todos los lados, significa que, bueno, si hay uno bueno y uno malo, me tengo que quedar con que la persona está en cero. Y no es tan así. ¿Está bien? Se decía, por ejemplo, de Esab que era buen hijo. Bueno, pero la tradición judía también entiende que en la figura de Esab hay un montón de aspectos que son repudiables. Por ejemplo, el intento de matar a su hermano, más allá del caso en particular de ellos dos. Bueno, pero la de Jacob era de engañar, así que... Bueno, digo, ¿cómo piensan ustedes que podemos tomar esto? ¿Sí? El tema de no quedarse con una puntita, una arista de la otra persona, pero al mismo tiempo tampoco hacer un balance que deje cualquier cosa mala fuera de la fórmula. Yo esto lo interpreto distinto en realidad, no lo interpreto como lo estás interpretando vos. A ver. Porque yo lo que tomo es como al juzgar a toda persona para bien, es frente a algo malo de esa persona, tomate el trabajo de ver qué es lo que está pasando realmente. Por ejemplo, o sea, yo soy docente, doy clases en secundaria. Muchas veces tenés alumnos rebeldes que no hacen la tarea, que vienen, o sea, molestan toda la clase, que a lo mejor tratan mal a los compañeros, y si vos te quedás con que es un mal chico y ya, no te estás enterando de qué está pasando y no estás dándole la posibilidad de cambiar. A lo mejor, si vos te tomas el trabajo de hablar con ese chico, te encontrás con que o en la casa lo maltratan, o no come hace días, o los padres están enfermos, o está pasando por algo realmente muy grave que lo está canalizando con esa maldad, pero que no es que realmente es una maldad interna. Me parece que esto apunta más a eso, a primero prestar atención a lo que pasa y después emitir juicio. Porque si lo está haciendo porque lo disfruta, es una cosa. Si lo está haciendo porque es su manera de solventar otras cosas, ahí tiene un justificativo. Ok, a ver.
pido perdón, porque yo quise decir Eso. yo quise decir exactamente eso. ¿Sí? Tal Quizás cual. no lo dije claro. O sea, cuando dice le Capshut, ¿sí? Justamente tiene que ver con la totalidad del Zhut, ¿sí? Del honor, ¿sí? O del mérito, perdón, ahí está, del mérito de la otra persona. ¿Está bien? Y conectémoslo también con las dos partes anteriores de la Mishnah. Porque a veces se nos presentan un montón de maestros y un montón de compañeros, y muchas veces, a partir de cómo los juzgamos, los desechamos de una. ¿Sí? Y por ahí lo desechamos porque tomamos, qué sé yo, no sé, de vuelta, cómo está vestido, o cómo habla, ¿sí? Si alguien se hubiese fijado en cómo caminaba Stephen Hawking, se hubiese perdido de un maestro fundamental, un tipo genio, ¿sí? Digo, creo que es una buena firma para esta Mishnah esto de entender de que la forma de hacernos de un maestro y adquirirnos un compañero, un amigo, un compañero de estudio, tiene que ser pudiendo abrirnos un poquito. ¿Está bien? Porque en la medida en que no tomemos al otro como una voz válida, ¿sí? Porque no tomamos sus méritos como suficientes, nos vamos a quedar solos. Si al final la única voz autorizada para hablar es la mía, me voy a quedar solo. ¿Sí? Y como dije al principio, la premisa para hacerse de un maestro es admitir, reconocer, ser consciente de mis propias, de mis propias limitaciones. ¿Sí? Más difícil aún con un compañero, porque con el moré, con el rab, ¿sí? En cualquiera de los sentidos de la palabra maestro o educador, está claro, quizás está un poco más clara la diferencia de contenidos. Pero con el compañero es un poco menos. ¿Sí? Entonces, esto del Zhut tiene que ponerse todavía un poco más fuerte. ¿Sí? Porque podría pensar que como el otro está en la misma línea que yo, ¿quién me venís a enseñar vos? ¿Sí? Si sos Benja, que es mi hija bruta, si vos sos tan alumno del seminario rabínico, ¿sí? De Instituto Heschel como yo, ¿qué me venís a decir algo vos? Bueno, justamente la premisa es esa, ¿está bien? De poder bajar un poquito los humos, ¿sí? Un poco más de humildad en ese sentido. ¿Comentarios? ¿Algo más? Claramente no quiero abrir la próxima No, Mishnah. está bien lo que decís, pero es verdad que es una tarea no fácil. No, parece fácil. Parece fácil. Porque adquirirse o hacerse de un maestro no es inscribirse a un curso. Hacerse de un maestro es algo más consciente. Todo. Yo creo que la Al- parte más difícil es la última, la de juzgar a toda persona para bien. A Porque esa en me... los ejemplos que diste vos, Agus, al principio, por ejemplo, el jefe de la mafia, o bueno, se podría nombrar un montón de personajes de la historia con esas características. eh, ¿Cómo haces para juzgar para bien a alguien que mata, tiene un poco de culpa, un montón de personas, pero trata bien al hijo? O sea, claramente es una mala persona. Uno no, ¿cómo haces para juzgarlo para bien? ¿Sabés cómo? Hacele jarrab. Esa es la respuesta. ¿Sí? Porque digo, lo más rico que tenemos como pueblo de Israel es que Traducímelo, porfi. todas estas cosas, ¿sí? No están resueltas, ¿sí? Claramente, pero sí están trabajadas por los rabinos. Entonces, cuando la Mishnah nos dice, hacele jarrab, hacete de un maestro, es para entender que no sos el primero que está pensando por ahí muchas de las cosas que se te están ocurriendo. Aquí, en la mesita de luz, acá tengo un libro que, bueno, me lo regalaron para mi bar mitzvah, me gustó un montón. Es El Mundo de Sofía, ¿sí? Un libro que ya tiene varios años, que comienza con esto. Es una chica que hace un curso de filosofía a distancia, una historia muy linda, y comienza diciendo esto: estas preguntas que te estás haciendo vos, se las hicieron un montón de personas antes, ¿está bien? Entonces, ¿cómo solucionamos este tema de cómo juzgar a el jefe de la mafia, que es buen padre?
Bueno, empecemos por qué dijeron los que vinieron antes que yo. ¿Sí? Y este es el hacer el jarrab, este es el hacerse un maestro. Y una vez que superé ese paso, y ahí adquirirse un amigo, un compañero. Y después vuelvo al tercer paso, es una rueda, ¿está bien? Te redoblo la apuesta. Hablemos de Hitler. Lo juzgamos para bien porque trataba muy bien a los niños arios y a los animales los amaba. Entonces, ¿qué decimos? ¿Tiene ese lado tan lindo que lo juzgamos para bien a pesar de que aniquiló a 6 millones de personas? ¿Sabes cuál es un...? O sea, no estoy justificando, estoy diciendo que... No, pero te digo para que entiendas un poco mi pensamiento, decir cómo haces para juzgar para bien en esos casos. ¿Sabes cuál es un ejemplo que se pone muchas veces? Son dos clásicos que son relacionados con la Shoah. Wagner y Heidegger. ¿Sí? Claro. Wagner desde la música, Heidegger desde la filosofía. Los dos son genios. Los dos son genios. ¿Sí? Entonces está la decisión. Llega un casamiento. ¿Ponemos la obra de Wagner o no la ponemos? Entonces ahí, digo, yo sé que lo de Hitler es más extremo, ¿sí? Pero estos dos casos son quizás más difundidos porque son mucho más maestros, mucho más genios en su profesión, ¿sí? Que la habilidad protectora de animales de Hitler. ¿Está bien? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Dejamos de escuchar a Wagner? ¿Sí? No estoy diciendo de la solución, porque yo no la tengo trabajada. Es un problema que tengo siempre. ¿Dejo de escuchar a Wagner o separo la música de Wagner del pensamiento de Wagner? Lo mismo con Heidegger. ¿Sí? ¿Estudio Heidegger o lo tomo como un colaboracionista nazi y chau? ¿Sí? Es difícil, porque las personas son una. ¿Sí? Es como, bueno, acá hay gente más grande que yo, sabe bien que hasta hace algunos años muchos judíos no compraban, y algunos siguen sin comprar, productos alemanes. Entonces no te tomaban ni una aspirina Bayer, ¿sí? O no compraban ningún Volkswagen. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque no podían desasociar una cosa con la otra. No está resuelto esto, ¿sí? No está resuelto esto. Lo que sí nos invita es a volver al primer paso, a volver a las fuentes, a ver qué nos pueden decir. Y lo más lindo, en un curso de Pirkei Avot, o sea, en un curso de una fuente que tiene más de 1800 años, es ver que las preguntas que nos estamos haciendo son las mismas que se hacían ellos. Y las respuestas van cambiando, pero poco tienen de importante las respuestas. Por lo general lo que más importa es quién hace la pregunta más interesante. Eso se logra con un buen maestro y con un buen compañero. ¿Está? Volviendo un poquito para atrás, lo que pasa es que cuando estudiamos, no deberíamos estudiar las actitudes de los hombres, sino lo que nos dejan como enseñanza. Porque yo puedo escuchar música y lo que yo estoy pretendiendo es escuchar música. No me interesa su vida privada, sino el legado que me dejó de la música. Voy a poner un ejemplo de la semana pasada, mucho más leve de los ejemplos que estamos diciendo, ¿no? La semana pasada, una persona de la escuela, ¿sí? de la comunidad Gesán, me mandó un mensajito diciendo que Chabad Lubavitch había sacado una actividad para el Lag BaOmer, en la que consistía en que los chicos manden imágenes y cosas, una actividad. Así como me lo mandó, yo le puse no participamos en actividad de Chabad Lubavitch. Y me dice, pero es muy linda, sí, la actividad. Y que si tuviese otro, si otra persona u otra organización fuese la que impulsara la actividad sería linda, aunque fuese la misma. Y yo le dije, bueno, pero justamente no es otra persona, o no es esta institución, es esta. ¿Está bien? O sea, el contenido no se puede disasociar, está bien. El contenido no se puede disasociar siempre del intérprete. ¿Sí? Si un asesino me invita a hacer una colecta de alimentos, no está claro que eso sea algo bueno. ¿Está bien? Y no estoy diciendo, aclaro a la grabación, que el ejemplo de Chabad y el asesino sean similares, son análogos nada más.
¿sí? En cierto sentido. Pero, ¿se entiende? El Pirkei Avot nos viene a dar soluciones, nos viene a dar algunas recomendaciones y por lo general un montón de problemas para pensar. ¿Sí? Lo más cómodo sería dejar de saber cosas. ¿Está bien? ¿Comentarios? ¿Alguien más antes de cerrar? ¿Jorge? Y yo saco como conclusión de este shiur hermoso que hemos escuchado, que no se puede vivir el judaísmo en soledad. Tiene que ser siempre en comunidad. Es la única forma de intercambiar, de conocer, de aprender, de escuchar. Para mí eso es fundamental. ¿Vivi? Espera, ahí. Ahora. Ahí está. Yo quería decir un poco lo que dijo Jorge. Me anoté unas palabras desde lo que vos estuviste hablando, porque en realidad desde que nacemos y estamos en aprendizaje, abiertos al aprendizaje a través del medio ambiente. El medio ambiente las personas que nos enseñan tienen experiencias vividas. Y dentro del aprendizaje de esas experiencias hay que saber escuchar sin juzgar tanto todo. Antes de abrirnos a la discusión hay que saber escuchar y aprender. Después iremos a las discusiones. Y me anoté también que nunca se deja de aprender. Entonces hay que saber aprender. Para saber aprender hay que saber escuchar y adoptar. Después cada uno saca sus propias conclusiones, verá si está de acuerdo o no, y eso va un poco en lo que vos dijiste con el rabino. Eso que dijiste de que generalmente el rabino puede tener como más la palabra, en realidad porque seguro pasó por más aprendizajes y tienes más experiencias. Entonces, por eso uno está más a la escucha. En un principio, cuando vos preguntaste si alguien quería decir algo hace rato, hace bastante, yo lo único que tenía para decir era estoy aprendiendo de todo lo que vos estabas diciendo, porque con estos temas me sentía como solamente abierta a aprender y a escuchar. Ahora creo que después se fue abriendo demasiada discusión o bueno, muchos aportes, y dentro de todos esos aportes me gustaba, que justito quería hacer esta como conclusión, y me gustaron mucho la palabra de Jorge, ¿no? Donde pudo resumir un poco que uno está muy bueno aprender juntos, porque es la única manera de aprender, en comunidad. Y fíjate, Vivi, que no estamos hablando de verdades. En ningún momento dijimos la palabra verdad. No dijimos que el otro tiene la verdad y que yo me la apropio. ¿Sí? La palabra experiencia que decís vos me gusta mucho. Y con el comentario de ustedes dos, Jorge y Vivi, estaba pensando esto de, por ejemplo, que lo que conocemos como historia, la categoría historia, ¿sí? De forma clásica, ¿desde cuándo se toma historia? Desde que hay escritura. ¿Sí? Desde que hay escritura que siempre se ubica más o menos en el año 3000 antes de la Era Común. ¿Sí? ¿Por qué historia a partir de la escritura? Porque es a partir de donde hay una experiencia compartida que sobrevive el paso de las generaciones. ¿Sí? Digo, más allá de la transmisión oral, la escritura podía conectar a dos generaciones que no se hubiesen conocido. Que es uno de los aportes más lindos que nos liga el Talmud también. ¿Sí? Hoy estudiábamos Talmud a la mañana con Benja, con Nori, con Roberto, con el resto, y ver discutir a gente que ni siquiera se conoció, está bien, que vivieron en lugares distintos, en tiempos distintos, es fantástico, porque hacerse un maestro lo expanden en la máxima expresión, ¿sí? Y modestia aparte, digo, la grabación de esto, de nosotros discutiendo, también le puede servir a otros que lo vean en otro momento, ¿está bien? Y también forma parte de esto. Bueno, no quiero tomar más tiempo, quiero que tengan un rato, sí, antes de empezar con el Me gusta más la expresión de nosotros compartiendo ideas que discutiendo, porque me parece que no, discusión es otro nivel. No, a mí me gusta discutir. Intercambiando ideas. No, a mí me gusta. ¿Vos querés discutir? Bueno, sí, que sea discusión entonces. Pero, ¿sabes por qué?
porque creo que de lo que habla mucho la tradición rabínica clásica con esta fuente que estamos viendo, es que estar en desacuerdo no está mal. Y vivimos en un mundo que le tira tantos palos a eso, ¿sí? Al tema de que discutir es una rueda, un palo a la rueda del conocimiento, que más vale mejor que todos pensemos lo mismo. Al final, si todos pensamos lo mismo, yo sé que no es lo que querías decir, Adri, ¿sí? Pero si todos pensamos lo mismo, es lo mismo que estudiar solo, ¿está bien? Entonces, animarse a compartir los conocimientos, también tiene que ser animarse a discutir, sin ningún problema. Hillel y Shammai discutían, salían, y después eran los mismos compañeros de siempre. ¿Estamos? Gente, cerramos acá. Hag Sameach para todos. Recuerden que mañana vamos a tener espacios de Lag BaOmer, así que, bueno, cerramos la grabación.